Hola y bienvenidos una vez más al garaje de Motor.es. Hoy estoy a las afueras de Oporto, en la presentación internacional de uno de los coches más importantes que se han lanzado este año, el nuevo Volkswagen Golf. Y mucho cuidado, si crees que no cambia por su aspecto, quédate conmigo durante los próximos minutos porque te voy a demostrar que este coche cambia mucho más de lo que te puedes imaginar. ¿Estás listo? Pues dentro vídeo. En un principio el Golf estaba prácticamente solo en el mercado, pero esa hegemonía se rompió hace años. A día de hoy el Golf cuenta a sus rivales por decenas. Solo en el segmento generalista tenemos al Peugeot 308, al Seat León, al Honda Civic, Ford Focus, Renault Megane, Hyundai i30, Kia Ceed, Toyota Corolla, Opel Astra, Skoda Scala, Mazda 3... Y por ese motivo, cuando Volkswagen suelta al mercado una nueva generación del Golf, todo el mundo contiene el aliento a la espera de saber qué cosas trae consigo para así saber a qué atenerse. Sin embargo, por muy nuevo que sea esta octava generación del Golf, hay cosas que no cambian, como por ejemplo la plataforma MQB. Eso también nos deja con unas medidas que no se modifican nada más que en 3 centímetros a lo largo, es decir, que nos dejan en 4,28 metros de largo, 1,78 de ancho y 1,45 de alto. Incluso el maletero es el mismo que el de la generación anterior, no cambia ni un solo litro, 380 litros de capacidad mínima y 1273 de capacidad máxima, un volumen que será algo mermado contando con las versiones híbridas e híbridas enchufables. El Golf es uno de los modelos más longevos y de mayor éxito del viejo continente. A lo largo de sus ya 8 generaciones y 35 millones de unidades vendidas, podemos contemplar la historia del automovilismo, desde la sencillez de las dos primeras generaciones del Golf MK1 y MK2 hasta las más modernas y avanzadas tecnologías de las últimas 2 generaciones. A lo largo de sus 45 años en el mercado, el Golf se ha convertido en una referencia, en una marca por sí mismo. Es el modelo que todos quieren batir, el rey de los compactos, pero teniendo en cuenta toda esta historia, es importante que el primero al que tiene que superar es a sí mismo. En cuanto a diseño, los alemanes son fieles a su filosofía de si algo funciona, no lo toques. Una vez más, han arriesgado mucho con el diseño y como podéis ver, el nuevo Golf 8 se parece muchísimo al Golf 7. De hecho, muchos lo llaman el Golf 7 bis, el Golf 7 2.0, porque en lo que a estética se refiere son muy parecidos, pero también hay que reconocer que hay cambios, sutiles, pero hay cambios. Por ejemplo, la parte frontal es más baja. ¿Por qué? Pues primero porque mejoramos la aerodinámica y segundo, esto ya es un poquito más macabro, si atropellamos a un peatón, cuanto más bajo sea el morro, mejor, porque está por debajo de la línea de la cintura y provocamos menos daños. Eso obliga a que, claro, tenemos unos faros mucho más estrechos y un parachoques más estrecho, una toma de aireación que además se restringe únicamente a la parte baja. En algunas unidades, en los acabados más altos, este elemento cromado que tenéis aquí se convertirá en una luz LED, de forma que junto con la firma lumínica de los faros, que ahora os te explicaré cómo son, y tenemos una luz LED que incluye una firma lumínica mucho más llamativa y que será fácilmente reconocible allá donde lo veamos en la noche o también en el día. Una de las novedades de diseño y también de tecnología son los faros. A partir de ahora el nuevo Golf contará con faros LED de serie, pero es que opcionalmente tenemos unos faros IQ LED. Son unos faros sacados del Volkswagen Touareg y que, además de ser matriciales, cuentan con 22 módulos individuales que son capaces de interactuar de forma individual. Es decir, que junto con las cámaras y junto con el reconocimiento de obstáculos, la luz de LED se va ajustando en función del tráfico y también de la situación de la carretera. De esta forma tendremos la máxima iluminación posible en todo momento. Pero la verdadera revolución llega en la parte
No, la verdad es que no llega en ningún lado, porque como podéis ver la parte trasera del Golf, una vez más, es muy parecida a la de la generación anterior. En este caso Volkswagen tampoco ha arriesgado, aunque sí que ha incluido detalles nuevos, como por ejemplo los faros, que se parecen mucho a los del T-Roc, y también ha cambiado la posición del emblema Golf, que ahora ya no va en la parte lateral del portón, sino que va justamente debajo del emblema, un nuevo emblema que también estrena este modelo. En cuanto al parachoques, pues como ya podéis ver, puede cambiar en función del paquete estético seleccionado. Este acabado es Style, así que tenemos un toque un poco más refinado con estos elementos cromados, y como ya es habitual en el mercado, salidas de escape falsillas, algo que tampoco nos gusta. Bueno, a ver, una vez sentado dentro de este nuevo Golf, lo primero que me llama la atención, y es lo que Volkswagen quiere hacer mucho hincapié, es que pasamos a una era completamente digital. El nuevo Golf quiere destacar por una cosa principalmente, y es por su avanzada tecnología. Y esto, como todos sabemos, tiene su parte buena y su parte mala. Vamos primero con la buena. ¿Cuál es la parte positiva? Pues posiblemente esa, que tiene mucha tecnología, y es que a día de hoy se está convirtiendo en un argumento de venta de cada vez más peso. A día de hoy los fabricantes quieren que sus coches sean los más avanzados del mercado. ¿Por qué? Porque la tecnología vende, y en este caso el nuevo Golf se centra principalmente en ofrecer mucha tecnología. ¿Y por qué lo digo? Pues porque de serie tenemos un cuadro de instrumentos plenamente digital con una pantalla de 10,25 pulgadas. Se trata de un display muy similar al que podemos encontrar en muchos otros modelos del grupo Volkswagen, y que se puede modificar y personalizar un poco su diseño a través de los botones que tenemos en la parte derecha del volante. En cuanto a la pantalla del sistema multimedia, tenemos dos versiones: la de acceso, que será de 8,25 pulgadas, y luego una que es opcional en algunos paquetes y de serie a partir del acabado Style y R-Line, que tiene un tamaño de 10 pulgadas. Las funcionalidades son más o menos las mismas, pero obviamente tenemos un panel más grande y también de mayor calidad. En cuanto a la parte menos positiva, es que toda esa tecnología implica cierta complejidad de uso. El sistema de multimedia, ya sea el de 8,25 pulgadas o en este caso el de 10, resulta algo complejo, no de manejar, pero sí de, en un principio, entender. Tiene tal cantidad de sistemas, tal cantidad de funcionalidades, que hay que aprenderlas en parado, porque si intentamos hacerlo en marcha, de verdad vamos a tener un problema. Y lo peor no es eso, lo peor es que Volkswagen ha recogido todos esos sistemas dentro de la pantalla. Sí que es cierto que tenemos aquí botones rápidos, y que, como podéis ver, podemos cambiar las pantallas, si es que alguna vez no va, de forma a través de gestos, como ya pasaba en algunos modelos de Volkswagen. Pero como iba diciendo, la idea de botones que tenemos justo debajo de la pantalla son botones capacitivos, es decir, no son botones ápticos. No tenemos una vibración mediante la cual podamos tener la sensibilidad de saber que estamos tocando. Por ejemplo, para cambiar la climatización del asiento o para cambiar la climatización del coche en general, podemos tocar, solamente con tocar y presionar levemente el botón, podemos cambiar la temperatura. También podemos incrementar el volumen moviendo y deslizando el dedo. Pero como no tenemos una vibración por parte de estos botones capacitivos, en realidad nos obliga a estar constantemente mirando a la pantalla, y por lo tanto, en ese caso, tenemos que desatender la conducción. En cuanto al tema de calidades, siempre importantes a valorar y a tener en cuenta a la hora de hablar de un Golf, hay que reconocer que tengo sensaciones enfrentadas. Por un lado, tenemos materiales bien presentados, como por ejemplo en la parte superior del salpicadero, en la parte superior de los paneles de las puertas, en el volante y la palanca de cambios. Todos los elementos y todos los materiales empleados son buenos, lo mismo que los asientos, que en este caso pues combinan diferentes materiales. Pero luego también tengo la sensación de que hay en otras zonas donde no se ha prestado especial atención a esos elementos y a esas calidades que todos esperamos dentro de un Volkswagen, y más dentro de un Golf. Salvo esas partes que ya digo que son blandas, el resto es plástico, plástico duro. Ojo, plástico bien presentado, de buen tacto, pero sigue siendo plástico, y es algo que no debería ser así en un coche que, como ya os diré ahora un poquito más adelante, no es especialmente barato. Y lo peor no solamente es el plástico, es el piano black. Ya sabéis que este material tengo una guerra abierta contra él porque no lo soporto. ¿Por qué? Porque se raya constantemente y está siempre sucio. Así que no me gusta nada, y en este caso Volkswagen le ha empleado
principalmente en todo el salpicadero, desde la parte izquierda donde tenemos los botones del sistema de iluminación hasta aquí, hasta el final de la pantalla del sistema multimedia. Todo es piano black y eso implica que sí, vale, no vamos a tocarlo habitualmente, pero siempre va a estar sucio y a la mínima que pasemos la mano lo vamos a rayar, cosa que no me gusta. En cuanto a conectividad, todo coche moderno que se precie tiene que tener conexión a Android Auto, Apple CarPlay y MirrorLink. Igual va a decir que obviamente el nuevo Golf tiene conexión para estos tipos de dispositivos. Y además lo bueno es que para los Apple no hace falta conectarlo mediante cable, ya que lo hará de forma inalámbrica, mientras que los Android Auto y el MirrorLink sí que nos obligará a conectar un cable tipo C, pero tampoco hay mayor problema. Pero esta solo es una parte de la conectividad del nuevo Golf. ¿Por qué? Porque trae consigo de serie y de fábrica una tarjeta eSIM instalada. Esta tarjeta no solamente nos permitirá tener acceso a información constante y actualizada del tiempo, del tráfico y las noticias, también nos permitirá en un futuro un conductor o un usuario de un Golf pueda actualizar el sistema de multimedia de su vehículo mediante descarga en funciones de bajo demanda o también mediante actualizaciones que la propia Volkswagen nos vaya incorporando. Volkswagen recoge todos esos servicios online bajo el paraguas WeConnect y WeConnect Plus, que llegarán de serie y serán gratuitos durante un periodo de 3 años. Gracias a una aplicación gratuita y que podemos descargar en nuestros teléfonos móviles, podremos tener entre muchas funcionalidades como por ejemplo el acceso sin llave, aunque solamente para modelos Samsung, localización GPS, el saber el estado general del coche, programación de carga para las versiones híbridas enchufables, climatización programada, precarga de rutas y también nos permitirá crear diferentes perfiles para que podamos tener el coche configurado, radio, asientos, espejos y climatización antes de subirnos a él. Mucho equipamiento es lo que trae el nuevo Golf. De serie viene con faros delanteros y traseros de LED, cuadro de instrumentos digital, sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 8,25 pulgadas, arranque por botón, WeConnect y WeConnect Plus, climatizador, Front Assist y Lane Assist, entre otros elementos. Y si eso no fuera suficiente, podemos escalar en cada uno de los 4 niveles de acabado restantes, Life, Style, R-Line y GTE. Obviamente este último solo si optamos por las versiones híbridas enchufables. Gracias a ello podemos contar con muchos elementos, techo solar, head-up display, climatización de 3 zonas, faros matriciales, acceso y arranque sin llave, navegador, carga por inducción, iluminación interior, cámaras de aparcamiento, park assist, tapicería de piel, asientos delanteros eléctricos y climatizados, mando fónico mediante Alexa de Amazon y otros muchos, pero que muchos elementos. Y ya para terminar hay que hablar de la tecnología Car2X. El Golf es el primer compacto del mercado en incluir esta tecnología que posiblemente dentro de unos años se convierta en esencial y en obligatoria en todos los coches nuevos. ¿Y por qué? ¿En qué consiste? Pues verás, se trata que gracias a la tarjeta eSIM que el coche viene instalada con ella de serie y de fábrica, el coche está constantemente conectado con todo lo que le rodea en un perímetro de 800 metros, con otros coches que tengan esa tecnología, que sí que es cierto que son pocos, y con las infraestructuras viales. De esta forma, el coche está recibiendo y enviando información de forma constante y está alerta de posibles obstáculos. Pongamos como situación, tenemos un accidente dentro de 500 metros, nosotros no lo vemos, pero el coche ya está recibiendo la información de que, cuidado, hay un accidente dentro de 500 metros. De esta forma, recibe la información y se la da al conductor para que esté alerta. Como ya digo, se trata de un elemento extra de seguridad que posiblemente con el paso del tiempo será obligatorio y que el Golf ya trae de serie. En cuanto al espacio en las plazas traseras, pues como ya hemos dicho que el nuevo Golf no cambia la plataforma del anterior, seguimos teniendo esos 2,63 metros de distancia entre los ejes. Eso nos deja pues con un espacio interior que ya conocíamos, no se cambia en nada en absoluto. Y eso significa que tenemos buen espacio para las piernas y también para la cabeza, aunque posiblemente con un techo solar que reduce la altura libre con respecto a la cabeza, pasajeros por encima del 1,85 m puede tenerlo algo más complicado, pero en realidad no veo ningún problema. En cuanto a la plaza central, pues es un poquito duro en la base y también en el respaldo, porque como ya veis, hace las funciones de apoyabrazos. En cuanto a la distancia entre hombros, para 3 pasajeros aquí en la plaza trasera creo que podrán ir relativamente cómodo, como ya pasa con el actual, así que no hay ningún problema. Y en cuanto a comodidades, hay que tener en cuenta que bueno, tenemos elevalunas eléctricos, muchos espacios portaobjetos, además de estos prácticos bolsillos donde podemos dejar los móviles, y también tenemos climatizador
de 3 zonas, por lo que en esta fila trasera, además de los asientos climatizados, obviamente los acabados más altos, también podremos jugar y configurar la temperatura de los pasajeros de forma individual. A la hora de hablar de motores hay que hablar de una gama mecánica muy extensa, la más extensa en la historia del Golf. Tenemos versiones TSI, TDI, TGI, eTSI y también eHybrid. Eso nos deja con unas potencias de entre 110 y 300 caballos. Como podéis ver en la tabla, la versión de acceso será el tricilíndrico 1.0 TSI de 110 caballos que vendrá asociado a una caja de cambios manual de 6 velocidades. A partir de ahí encontraremos las unidades 1.5 TSI de 130 y 150 caballos que podrán microhibridarse gracias a las versiones eTSI que vendrán, eso sí, de serie, con una caja de cambios DSG de 7 velocidades. Para los diésel, Volkswagen dice adiós al downsizing, un bloque de 2 litros completamente rediseñado que será capaz de mostrar dos potencias, 115 y 150 caballos. Ese mismo motor, en un futuro, incrementará su rendimiento para la variante GTD y, en este caso sí, todas las versiones vendrán de acceso con la caja manual de 6 velocidades, pero opcionalmente podrán tener un DSG de 7 velocidades y únicamente el TDI de 150 caballos podrá optar a un sistema de tracción 4Motion. Y ya para acabar tenemos las versiones híbridas, dos de ellas ya las hemos mencionado, las eTSI con el 1.5 de gasolina. Y las últimas dos son las versiones híbridas enchufables o también denominadas eHybrid con 204 y 245 caballos. Esta última es el GT. Cuentan con un motor de gasolina 1.4 TSI al que se le añade un motor eléctrico y unas baterías de iones de litio con 13 kWh de capacidad. Todo ello le permite tener una autonomía suficientemente grande para recibir la etiqueta 0. Todavía no sabemos cuántos kilómetros será capaz de recorrer en forma 100% eléctrica, pero Volkswagen estima que será alrededor de 60 kilómetros. Eso sí, todas las versiones eHybrid vendrán asociadas a un DSG de 6 velocidades y a la tracción delantera. Teniendo en cuenta que tenemos la misma plataforma que la generación anterior, eso no solo nos deja con las mismas medidas exteriores y las mismas medidas interiores, también nos deja prácticamente con la misma conducción que ya conocíamos. No es algo negativo, pero es algo que hay que tener en cuenta. Y por ello, lo que merece la pena analizar es el cambio de mecánicas. Aunque bueno, tampoco se ha producido un cambio de mecánicas como tal, pero sí una evolución de los motores que, según dice Volkswagen, mejoran la conducción con respecto a la generación anterior. A lo largo de la presentación internacional he tenido la ocasión de probar dos versiones que además montaban el mismo motor, el 1.5 TSI de 150 caballos. Lo que pasa que una era la variante TSI, o sea, es decir, el 100% de combustión, mientras que la otra era la versión Mild Hybrid, los conocidos eTSI. Voy a empezar primero con el TSI normal y luego haré el salto a la versión Mild Hybrid para saber si el cambio, si la incorporación de ese pequeño sistema eléctrico de 48 voltios marca alguna diferencia. Esta misma variante mecánica ya había tenido ocasión de probarlo en la generación anterior, como ya habríais podido ver si seguís nuestro canal. Y ahora, al igual que entonces, me está dejando un muy buen sabor de boca. ¿Por qué? Porque son 150 caballos que rinden perfectamente. No creo que se necesite más, la verdad, para un coche que está personalmente configurado para un uso diario y también un uso ocasional en viajes largos. Como ya digo, la conducción es prácticamente idéntica. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenemos una conducción muy neutra, un comportamiento muy equilibrado, con una suspensión que filtra perfectamente las irregularidades de la carretera y que además sujeta muy bien al coche en un paso por curva a la hora de alegrarnos un poquito más con el acelerador. También hay que tener en cuenta que la unidad de pruebas, esa versión de 150 caballos TSI que he probado, tenía un cambio manual que es muy bueno tanto en el tacto como en los recorridos y además sabe aprovechar perfectamente todos y cada uno de los caballos que el motor es capaz de entregar. Tenemos dos primeras marchas cortas, como es típico en Volkswagen, una tercera que es prácticamente infinita y también una cuarta, una quinta y una sexta algo más largas que se favorecen a una reducción de consumos. Volkswagen asegura que el nuevo 1.5 TSI, con las mejores de todo el Golf, es un poco más eficiente que el de la generación anterior, algo que es muy bueno. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de uno de los motores de gasolina más eficientes que hay en el mercado. Tiene Cylinder of Demand, eso quiere decir que el motor es capaz de desconectar 2 de sus 4 cilindros en función de las circunstancias y en función de la conducción que vayamos realizando. Obviamente, cuando el conductor solicita más información, el motor inmediatamente enciende esos 2 cilindros vagos y entrega toda la potencia que es capaz de dar y que es mucha.
También Volkswagen nos ha presentado varios modos de conducción. Tenemos un modo eco, un modo normal, un modo sport y también un modo individual. En el modo individual, como ya sabéis, como ya es habitual, podemos configurar absolutamente casi todos los componentes mecánicos del coche para así adaptarlos a nuestra forma de conducir. El modo eco se emplea principalmente para maximizar el ahorro, es decir, todos los componentes mecánicos se relajan, la respuesta del acelerador es más lenta, la respuesta del motor también es más lenta y la dirección se vuelve un poquito más blandita. ¿Por qué? Pues así, como ya digo, maximizamos el ahorro y aumentamos la autonomía del coche. En el modo Sport, pues todo lo contrario, el coche se tensa inmediatamente, se reducen un poquito la respuesta del acelerador haciéndolo más reactivo y también la respuesta del motor, y si montamos la caja de cambios automática DSG, la velocidad de cambio es más rápida. Así que en líneas generales el 1.5 TSI de gasolina, 100% de gasolina, es muy parecido al de la generación anterior, pero es ahora donde vienen las novedades. Y esa novedad viene marcada principalmente por el uso de la microhibridación, un sistema de mild hybrid que incluye un motor y un sistema eléctrico auxiliar de 48 voltios. Lo primero que debes de saber es que no cambia casi nada la conducción. ¿Por qué? Porque al final este sistema eléctrico auxiliar no es capaz de impulsar al coche por sí mismo, es decir, que no es un híbrido al uso, pero sí que la DGT y la normativa europea lo homologa como un coche de etiqueta eco, lo que, como ya sabéis, tiene ciertas ventajas si vives en una gran ciudad, porque te permitirá moverte en muchos de los protocolos anticontaminación y también nos permitirá entrar a zonas de bajas emisiones. Entonces, este sistema, ¿cómo funciona? Bueno, pues la batería auxiliar, que es muy pequeña, junto con el esquema eléctrico auxiliar de 48 voltios, lo que hace es recuperar energía de la frenada. Esa energía luego nos la desprende en fases tempranas de aceleración y también maximiza el uso de algunos asistentes al ahorro, como por ejemplo el Start-Stop o el modo vela. De esta forma reducimos los consumos y reducimos las emisiones a la vez que el motor intenta estar el mayor tiempo posible apagado. Volkswagen dice que esta versión, el eTSI 1.5, es un 10% más ahorrador y más eficiente que el 1.5 TSI normal y corriente. En cuanto a consumos, siento decirte que no te puedo dar ninguna cifra. No es porque no quiera, no es que no pueda, es que no la sé directamente. Volkswagen todavía no ha homologado consumos, ni gastos, ni emisiones del nuevo Golf. Está en ese proceso y todavía no tenemos la información. Posiblemente dentro de un mes o en escasas semanas sabremos todo acerca de esas emisiones y esos consumos, pero por el momento es lo que hay. Sí que es cierto que nos han comentado a lo largo de la presentación que sí, que todas las versiones son más eficientes y que son más ahorradoras, algo que cabía esperar. En cuanto al diésel, dicen que la ganancia es de un 17% de consumo con respecto a la generación anterior y que son capaces de reducir en hasta un 80% las emisiones de NOx gracias a un doble sistema de inyección de AdBlue. Eso es todo lo que te puedo decir por el momento, a la espera de saber que Volkswagen homologue y nos anuncie oficialmente qué consumos cifra el nuevo Volkswagen Golf. Uno de los avances más importantes y uno de los ejes donde Volkswagen se ha centrado en el desarrollo del nuevo Golf es en lo que asistencia y sistemas de seguridad activa se refiere. Una de las novedades que trae el Golf es el Travel Assist. Si ya bien en cuanto a su equipamiento ha quedado claro que tiene elementos como el Lane Assist o el Front Assist, de forma opcional podemos tener el Travel Assist. Se trata del último y más avanzado sistema de asistencia a la conducción que ha desarrollado Volkswagen. El conjunto de cámaras, radares y sensores analizan de forma constante todo lo que está ocurriendo en la conducción del nuevo Golf. Analizan qué hay de frente, detrás y también a los lados y advierte al conductor sobre esos peligros. Pero al pulsar el botón del Travel Assist podemos llegar a hacer que el Golf se conduzca de una forma casi autónoma. Tenemos un nivel de conducción autónoma de nivel 2. Pero eso no quiere decir que sea un sistema de conducción autónoma al uso, no, es una conducción semiautónoma. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el conductor tiene que dar respuesta al coche. Y tiene que dar respuesta a través del volante. A diferencia de generaciones anteriores donde teníamos que actuar con el volante haciendo pequeños movimientos, en este caso el nuevo Golf cuenta con un volante capacitivo. Tiene unos sensores recorriendo todo el aro que le permiten averiguar que el conductor, pues sí, que realmente está vivo. Si nosotros soltamos el volante durante 15 segundos, el coche nos emitirá un pitido de alerta y también un frenazo para indicar que, hey, tenemos que tocar el volante. En caso de que el conductor no lo haga, pues el sistema entra en modo de emergencia.
detiene el coche de forma automática y controlada y inmediatamente avisa a las emergencias ante un posible problema con el conductor. Ya para terminar con esta toma de contacto, hay que responder a dos preguntas. La primera de ellas, ¿es la octava generación del Golf mejor que la séptima? Pues por un lado sí, es mejor en cuanto a tecnología, asistencia, seguridad y eficiencia. Esa gama mecánica, esa amplia gama mecánica lo convierte en una navaja suiza a muchos tipos de compradores. Y por otro lado hay cosas que no cambian, como por ejemplo más o menos el diseño, el espacio interior, el confort de marchas y también el dinamismo. Así que por un lado tenemos al viejo Golf, cosas positivas del viejo Golf, y por otro lado tenemos un Golf más moderno, así que en líneas generales se podría decir que sí, que el nuevo Golf mejora con respecto al de la generación anterior. Y la segunda de las cuestiones, ¿sigue siendo la referencia del mercado? Pues sí, sigue siéndolo. ¿Por qué? Porque el Golf es una marca, es un segmento en sí mismo. Este coche lleva 45 años a la venta y algo tiene que decir en un mercado cada vez más copado, pero que sigue teniendo un peso muy específico por su nombre, por su historia y también, ¿por qué no?, por sus cualidades. Y esto ha sido todo una vez más con el nuevo Volkswagen Golf. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a me gusta y déjanos un comentario con tu opinión acerca de la nueva referencia del segmento. Y por supuesto, si todavía no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal porque desde ahí podrás seguir toda la actualidad y todas las noticias que vayamos colgando, que van a ser muchas, ya lo verás. Ya para despedirme, decirte que puedes visitarnos en nuestra casa, en motor.es, seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales y también descargarte la aplicación disponible en el Play Store de Google. Con ella no solo tendrás acceso a toda la información de coches nuevos, también tendrás acceso a casi 200.000 coches de ocasión y, lo más importante, acceso a suculentas ofertas de coches nuevos. Ahora sí, esto ha sido todo. Un saludo y nos vemos en la próxima.